En el año 1260, el mundo temblaba bajo los cascos de los jinetes mongoles. Desde las estepas de Asia Central, avanzaron con estruendo hacia el oeste, quemando ciudades, aplastando ejércitos y reescribiendo el mapa del mundo conocido. Ningún imperio, ni los poderosos corasmios, ni el califato de Bagdad, ni los reinos de Georgia y Armenia, sobrevivieron a su tormenta. Resistirlos era desaparecer. Solíamos oír temblar la tierra antes de verlos. Un cronista sirio escribió más tarde: el cielo se oscurecería con sus flechas, y nuestros corazones se convertirían en cenizas. Durante más de medio siglo, los mongoles habían sido el símbolo mismo de la inevitabilidad, una marea imparable de jinetes liderados por hombres que consideraban la piedad una debilidad. Su imperio se extendía desde el Mar Amarillo hasta las orillas del Danubio. Las ciudades que los desafiaron fueron aniquiladas. Sus gobernantes, empalados en las puertas que habían jurado defender. Cuando se supo que los mongoles avanzaban hacia Oriente Medio, pocos creyeron que algo pudiera interponerse en su camino. En 1258, Bagdad, la joya del mundo islámico, cayó. El califato abasí, que había gobernado durante más de 5 siglos, se extinguió en una sola y terrible semana. El Tigris se tiñó de negro con la tinta de las bibliotecas arrojadas al río y de rojo con la sangre de sus ciudadanos. Se dice que 500.000 de personas murieron. El propio califa murió pisoteado por caballos mongoles, símbolo de la destrucción del antiguo orden islámico. Vimos el humo durante 3 días, escribió Inalfubati, un superviviente. La ciudad gritaba como si el mundo se estuviera acabando. Tras Bagdad, los mongoles avanzaron por Siria. Alepo ardía. Damasco se rendía una tras otra. Las ciudades de Levante se doblegaron o perecieron. Nada parecía capaz de detenerlos hasta que llegaron a las fronteras de Egipto, la última gran potencia musulmana que quedaba intacta. En 1260, Egipto estaba gobernado por un nuevo tipo de dinastía, los mamelucos. A diferencia de los reyes hereditarios, estos gobernantes eran antiguos esclavos, guerreros comprados de niños en las estepas turcas o el Cáucaso. Entrenados en las artes de la guerra y la lealtad, fueron liberados para servir. Todo su sistema se basaba en el mérito, la disciplina y la supervivencia. Eran hombres que ya lo habían perdido todo una vez y no volverían a perderlo. Su líder era el sultán Saif ad-Din Qutuz, un hombre forjado en el exilio y la traición, capturado por los mongoles en su juventud. Había sido vendido como esclavo, entrenado como mameluco y ascendido gracias a su fuerza de voluntad. Comprendía a los mongoles como pocos, tanto sus métodos como su arrogancia. Creen que el miedo gana todas las guerras, se dice que Qutuz les dijo a sus comandantes. Pero el miedo también puede volverse en su contra. Cuando llegó a El Cairo la noticia de que el general mongol Kitbuka, uno de los lugartenientes más temidos de Hulagu Khan, había marchado sobre Palestina con unos 20.000 hombres, Qutuz convocó a su consejo. El propio Hulagu se había retirado al este, convocado por la muerte del gran Khan en Karakorum, pero su ejército permaneció, sediento de sangre y seguro de la victoria. Enviaron una exigencia a Qutuz: sometéinse o Egipto arderá. Qutuz respondió, no con tinta, sino con acero. Ordenó la ejecución de los enviados mongoles y exhibió sus cabezas a las puertas del Cairo, declarando que no habría rendición. Todos los ciudadanos de Egipto sabían lo que eso significaba. Los mongoles se acercaban. Él, Broi y los mamelucos comenzaron a reunir sus fuerzas desde el Cairo hasta Damieta. Desde Alejandría hasta el delta del Nilo, soldados, arqueros y jinetes se congregaron bajo el estandarte de la media luna. Muchos nunca habían luchado contra un mongol, pero todos conocían las historias. Se prepararon como para el día del juicio. Sin embargo, lo que Qutuz comprendió, y que pocos generales antes que él habían comprendido, fue que la mayor arma de los mongoles no eran sus arcos ni sus caballos. Era el terror mismo. Ganaron porque los ejércitos se desmoronaron antes de luchar contra ellos. Así que su primera tarea fue disipar ese miedo. Se dirigió a sus hombres no como un rey, sino como un hermano de armas. Hoy luchamos unidos por un rey. Habéis oído las historias, dijo antes de la marcha. Habéis visto caer ciudades, pero hoy la tierra oirá hablar de vosotros. Se llaman a sí mismos la ira de Dios. Entonces, mostrémosles lo que sucede cuando los hombres de fe no huyen. A principios de septiembre de 1260, el ejército mameluco cruzó el desierto del Sinaí y entró en Palestina. Marcharon hacia el norte, rumbo a Gaza, siguiendo la línea de antiguas rutas comerciales que habían transportado a profetas y conquistadores durante milenios. En el camino, los mongoles, confiados y crueles,
avanzaron a su encuentro. Kitbuka no era un comandante cualquiera. Era un mongol cristiano de fe nestoriana, ferozmente leal a Hulagu Khan e inquebrantable en la batalla. Creía que su ejército, aunque más pequeño, podía aplastar a cualquier enemigo. Para él, Egipto era simplemente otra presa por conquistar. La sombra del Khan se extiende sobre todas las tierras, se jactó uno de los capitanes de Kitbuka. El mismísimo Nilo correrá hacia el este para servirnos. Pero los mamelucos tenían un arma oculta, un arma no de hierro, sino de comprensión. Habían pasado años estudiando el estilo mongol, la retirada fingida, los ataques relámpago, el cerco. Volverían estas mismas tácticas contra sus amos. La mano derecha de Kutus, el joven general Baibars, propuso un plan que se basaría tanto en el engaño como en la valentía. Fingirían debilidad, atraerían a los mongoles a un estrecho valle cerca de la aldea de Ajalut, el manantial de Goliat, y allí atacarían con todo el poder de su caballería. El escenario estaba listo. Un pequeño valle en Galilea, rodeado de colinas y campos verdes, donde, según antiguas leyendas, David había matado a Goliat. Ahora, otro gigante caería. Miré el valle y sentí el peso de la historia, escribió más tarde un arquero mameluco. Si David encontró su coraje aquí, nosotros también lo encontraríamos. El sol de la mañana del 3 de septiembre de 1260 amaneció sobre Ajalut. Ambos ejércitos estaban preparados. Los mongoles creían que el día terminaría en fuego y masacre. Los mamelucos creían que terminaría en liberación. Nadie sabía que en cuestión de horas la leyenda de la invencibilidad mongola se haría añicos para siempre. Apretamos las riendas, recordó un cronista mameluco, y susurramos nuestras oraciones. Si íbamos a morir hoy, que fuera de cara al enemigo. El valle de Ajalut yacía en silencio antes de la tormenta. La niebla matutina colgaba baja, y el único sonido era el repiqueteo de las bridas y los gritos lejanos de los pastores que conducían a sus animales de carga hacia la retaguardia. Ambos ejércitos habían llegado a la llanura, pero ninguno había atacado. El silencio mismo era denso, como si la tierra estuviera esperando a ver quién la dominaría. Los mamelucos acamparon primero. Su fuerza no era numerosa, pero era profesional en todos los sentidos. Los historiadores estiman que contaba con entre 15.000 y 20.000 hombres. Quizás 10.000 de ellos entrenaban a la caballería. El resto eran soldados de infantería, ingenieros y arqueros a pie. Cada mameluco era soldado por nacimiento, adquirido de niño, criado en cuarteles, adiestrado hasta que la obediencia y la precisión se convirtieron en algo natural. Sus vidas habían sido moldeadas por la disciplina. La caballería mameluca era su orgullo. Montaban fuertes caballos árabes y turcomanos, criados para la resistencia más que para la velocidad, capaces de marchar 50 kilómetros al día con armadura. Cada jinete portaba 2 arcos, un carcaj con 30 a 40 flechas, una lanza larga para cargas de choque y un sable curvo, precursor de lo que los europeos más tarde llamarían cimitarra. El acero de sus hojas se forjaba en Damasco, se doblaba y templaba hasta que podía cortar la cota de malla sin doblarse. Su armadura era de varias capas. Primero, un grueso abrigo acolchado, luego una malla o pequeñas placas laminares cosidas al cuero, y sobre esta, una ligera sobreveste marcada con el color de su regimiento. Los yelmos eran cónicos con velos encadenados para proteger el cuello. Los mejores llevaban escudos redondos de madera y cuero, lo suficientemente ligeros como para desviar flechas, pero lo suficientemente anchos como para recibir un golpe de espada. Cada jinete mameluco también cuidaba de su montura con devoción ritual. Los animales eran alimentados con puré de cebada y dátiles, y se les revisaban los cascos al amanecer y al anochecer. Un caballo cojo era una sentencia de muerte en la batalla, así que nadie descuidaba a la criatura que lo llevaría a la gloria o a la tumba. Entre ellos cabalgaba el propio sultán, Kutus, flanqueado por sus oficiales. Cerca de él estaba Baibars, más joven, inquieto y de mirada penetrante, el artífice del plan que se avecinaba. Recorrieron el campamento, inspeccionando filas, hablando no como gobernantes distantes, sino como camaradas. Cuando el almuédano llamó a la oración del amanecer, miles de guerreros volvieron el rostro hacia el este, sus armaduras brillaban con un dorado pálido bajo la primera luz. Al otro lado del valle, el campamento mongol se despertó. Menos numerosos, quizá entre 10.000 y 12.000, pero de temible reputación, los hombres de Kitbuka representaban lo mejor de la vanguardia del ilcanato. Eran veteranos de una docena de campañas, Bagdad, Alepo, Homs. Habían visto arder ciudades y caer reyes.
Ninguno de ellos creía que pudieran perder. Cada guerrero mongol era arquero y jinete, entrenado desde la infancia para disparar con precisión a galope tendido. Sus arcos compuestos eran obras maestras de la artesanía esteparia, hechos de capas de cuerno, madera y tendones. Con una fuerza de tiro muy superior a la de cualquier arco de madera simple, un arquero experto podía disparar 6 tiros precisos en un minuto y dar en el blanco a 200 metros. Sus flechas venían en juegos, puntas de caza pesadas para enemigos con armadura, puntas estrechas para atravesar la malla y astiles más ligeros para descargas a distancia. Para el combate cuerpo a cuerpo, portaban sables curvos o espadas rectas, una pequeña hacha de guerra y, a menudo, un lazo para derribar a los enemigos a caballo. Su armadura era más ligera que la de los mamelucos, cuero lacado o escamas, lo que les otorgaba flexibilidad. Los cascos eran de hierro o cuero endurecido con acolchado de piel en la parte inferior para amortiguar el impacto de los golpes. Cada hombre contaba con al menos 2 caballos de repuesto, lo que les garantizaba una velocidad y una resistencia que pocos ejércitos podían igualar. La estructura de mando mongola era precisa. Unidades de 10, 100, 1000. El sistema decimal que había hecho de su imperio un ejército eficiente y disciplinado. Cada orden transmitida desde Kitbuka se obedecía sin vacilación. Banderas de señales y cuernos curvos comunicaban los movimientos en el campo. Los tambores resonaban al ritmo para mantener las formaciones compactas incluso en medio del caos. Tras las líneas mongolas, sus ingenieros atendían carros cargados de provisiones, flechas de repuesto y herramientas para el asedio. También guardaban extraños barriles y tubos de bronce, reliquias de la tecnología que los mongoles habían traído al oeste desde China. Los cronistas escribieron posteriormente que los mamelucos oyeron explosiones en Ajalut, posiblemente el sonido de las primeras armas de pólvora llamadas mifa, cañones de mano que expulsaban una ráfaga de humo y fuego. No se sabe con certeza si realmente se usaron ese día, pero el conocimiento de tales dispositivos se estaba extendiendo, y ambos ejércitos temían su estruendo. En el campamento mameluco, los soldados de infantería preparaban sus defensas. Llevaban lanzas largas, arcos y escudos redondos de mimbre recubiertos de cuero. Algunos tenían ballestas importadas de Europa mediante el comercio, aunque eran pocas. Formaban la línea firme que anclaría las maniobras de la caballería. Un muro de hombres entrenados para resistir con firmeza las cargas. Tras ellos, los seguidores del campamento atendían a los heridos de escaramuzas anteriores y llevaban odres de agua al frente. El aire estaba cargado de olor a cuero engrasado, sudor y caballos. Los hombres murmuraban oraciones en voz baja. Otros afilaban cuchillas en piedras de afilar, con un sonido áspero y constante como la respiración. En cada rincón del campamento, los herreros martillaban las abolladuras de los cascos, ajustaban las cinchas de las sillas de montar y ajustaban las cuerdas de los arcos. El ritmo de los preparativos era casi relajante, enmascarando el miedo que se aferraba silenciosamente a cada estómago. Entre la caballería, algunos veteranos hablaban de batallas anteriores, de cómo los mongoles rodearon a sus enemigos con la velocidad del rayo, de cómo fingieron retirarse solo para regresar como una tormenta. Algunos mamelucos más jóvenes escuchaban atentamente. Sus comandantes los habían instruido en contramaniobras, en mantener la formación durante simuladas retiradas y en resistir el impulso de perseguir. Todos comprendían que la disciplina decidiría el día más que la valentía por sí sola. Kutu sabía que la fuerza de su ejército residía en la unidad. A diferencia de las fuerzas musulmanas fragmentadas que habían caído ante los mongoles en Bagdad o Siria, sus hombres estaban unidos por la lealtad, no por la tribu ni la sangre. Esclavos convertidos en soldados, soldados convertidos en gobernantes. Habían construido un sistema donde la habilidad prevalecía sobre el linaje. Esa era su ventaja oculta, un arma invisible hasta que impactaba. Al otro lado del campo, Kitbuka estudiaba el terreno. El valle se extendía 3 kilómetros con crestas bajas, perfectas para emboscadas o maniobras. Observó el arroyo que corría por el centro, las praderas donde pastaban los caballos y las estrechas salidas que podrían atrapar a un ejército en fuga. Para él, era el campo de batalla perfecto. Su intención era atraer a los egipcios, aplastarlos rápidamente y avanzar hacia el Cairo antes de que Hulagu regresara del este. El sol ascendía. La distancia entre los dos ejércitos relucía con el calor. Sonaron las trompetas mientras ambos bandos alineaban sus filas. Los estandartes mongoles, negros y escarlatas, ondeaban sobre el polvo. Al otro lado, los estandartes verdes y dorados de los mamelucos ondeaban con la brisa matutina. Por un breve instante, todo movimiento se detuvo.
Decenas de miles de hombres, caballos y armas permanecieron inmóviles, uno frente al otro en la llanura. Provenían de mundos distintos, de las estepas asiáticas y de los desiertos egipcios. Sin embargo, compartían la misma expectación. En ese silencio, cada hombre sabía que el próximo amanecer pertenecería solo a un bando. Los cuernos de los mongoles sonaron primero, una nota profunda y resonante que se extendió por la llanura y fue respondida por el estruendo de los tambores. Los caballos se estremecieron, los hombres se enderezaron en sus sillas y el aire quieto de la mañana se puso en movimiento. Era el tipo de sonido que hacía que incluso los más valientes apretaran las riendas. Desde la línea mameluca, Baibars dio la orden de avanzar con exploradores y caballería ligera. Cabalgaron en pequeños grupos, con los arqueros preparados, tanteando la distancia y atrayendo a la vanguardia mongol de la bruma. Los dos bandos se encontraban ahora a menos de 1 kilómetro de distancia. Cada ejército se dispuso con deliberada cautela. Qutuz formó a sus hombres según el patrón tradicional mameluco, 3 líneas. La primera estaba formada por caballería ligera y escaramuzadores entrenados para hostigar al enemigo y luego replegarse. Tras ellos, la fuerza principal, caballería pesada en filas cerradas, escudos superpuestos y lanzas erguidas como un bosque de lanzas. La tercera línea albergaba la reserva. 1000 jinetes de élite se ocultaban tras las crestas de ambos flancos, ocultos hasta el momento de necesidad. Los mongoles adoptaron su habitual formación de media luna, alas curvas listas para envolver, el centro ligeramente retraído para provocar al enemigo. Habían empleado la misma formación desde Corea hasta Hungría, y siempre habían conseguido volver en su contra el afán del oponente. A la señal de Kitbuka, 1000 jinetes se separaron del flanco izquierdo y comenzaron a abrirse paso, buscando puntos débiles. El terreno entre ellos era abierto y liso, ideal para el combate a caballo. El polvo flotaba en el aire, removido por los cascos y el viento. A lo lejos, los seguidores del campamento y los mozos de cuadra reunieron caballos de repuesto, susurrando oraciones para que los jinetes a los que servían regresaran. Las primeras flechas llegaron del lado mongol. Cientos de ellas se dispararon en una sola andanada que silbó en el aire matutino. Los mamelucos respondieron casi al instante, sus arqueros se levantaron de sus estribos y respondieron al fuego. El cielo entre ellos resplandeció con flechas que cruzaban el aire y caían como lluvia. Continuó durante minutos. Oleada tras oleada de arqueros. Los caballos se encabritaron. Los hombres se agacharon tras los escudos. Las flechas impactaron en el suelo con rápidos golpes sordos. Fue una contienda de habilidad y coraje. El antiguo lenguaje de la guerra esteparia, donde cada movimiento importaba. Los mamelucos se habían entrenado para esto. No desperdiciaban sus flechas. Las cuerdas de sus arcos vibraban rítmicamente, guiadas por instructores que gritaban correcciones incluso en medio de la tormenta. Para los mongoles, este era un territorio familiar. Avanzaban gradualmente, con sus caballos trotando en arcos disciplinados, cada jinete disparando antes de girar para recargar. La retirada fingida era su arte, perfeccionado a lo largo de los siglos. Baibars los observaba atentamente. Sabía que la fuerza de los mongoles no residía solo en las armas, sino también en el ritmo. Atacar, retirarse, atraer y rodear. Instruyó a sus hombres a mantener la línea, no a perseguir, por muy tentador que pareciera. Romper la formación era la muerte. Tras las primeras filas, aguardaba la caballería pesada. Eran hombres que habían luchado en Siria, que se habían enfrentado a cruzados y saqueadores beduinos, pero nunca a los mongoles. El sudor les corría por la cara bajo los cascos. Podían oír el entrechocar de las flechas contra las armaduras y los gritos de los caballos heridos. Cada pocos segundos, un jinete caía y su compañero acortaba la distancia sin decir palabra. Qutuz avanzaba a caballo por la línea, con la espada desenvainada, gritando a sus hombres que se mantuvieran firmes. Resistan hasta que vean sus flancos, gritó. Su voz era áspera por el polvo, pero tenía fuerza. El centro mongol avanzó, disparando flechas a corta distancia. Sus caballos, más pequeños y rápidos, se colaron rápidamente por los huecos. Un grupo de 10 jinetes galopó para poner a prueba el frente mameluco, disparando rápidamente antes de girar al unísono y retroceder. La maniobra parecía sencilla, una invitación a la persecución. Algunos soldados mamelucos se removieron en sus sillas, ansiosos por perseguirlos. Baibars levantó la mano bruscamente, indicando moderación. Años de estudio le habían enseñado que la paciencia era el arma que los mongoles no podían derrotar. El intercambio de disparos duró más de lo esperado. Las flechas corrían a ras de suelo,
cubriendo las armaduras y los rostros de polvo, y la visibilidad se redujo a una maraña de sombras. El sonido era ensordecedor, cascos golpeando, cuerdas de arco chasqueando, los relinchos de caballos atropellados a medio galope. En el centro, la infantería mameluca se preparaba. Las lanzas se inclinaban hacia adelante, los escudos se cerraban. Tras ellos, filas de arqueros disparaban sobre sus cabezas a un ritmo constante. La tarea de la infantería era sencilla: defender el terreno, proteger la retaguardia de la caballería y no permitir jamás una brecha. Se habían entrenado para este momento durante meses, adiestrados para permanecer inmóviles incluso mientras la muerte se cernía sobre sus cabezas. Los mongoles cambiaron de táctica. Kitbuka envió su ala derecha al frente a galope tendido. Cientos de jinetes se desplegaron en una línea dispersa, con los arcos disparando y los tambores retumbando. Su objetivo era estirar la formación mameluca y encontrar un punto débil en el borde. Baibars respondió moviendo discretamente parte de su reserva por el flanco, listo para atacar si los mongoles se excedían en su despliegue. Al pasar la caballería, el aire se densificó con humo. Algunos cronistas escribieron posteriormente que ambos bandos pudieron haber usado pequeños tubos de pólvora, las primeras armas mifa conocidas en fuentes árabes, cañones de mano primitivos que emitían un sonido atronador y un destello de fuego. Ya sea que mataran o simplemente asustaran, su ruido sobresaltó a los caballos, que no estaban acostumbrados a tales cosas. Los jinetes lucharon por controlarlos, mientras las maldiciones se elevaban por encima del estruendo. Aún así, la disciplina se mantuvo. Los jinetes mamelucos recuperaron el control, reorganizaron sus líneas y continuaron disparando. Los mongoles, al no ver respiro, se retiraron ligeramente, reagrupándose para otro paso. Las horas parecieron extenderse en ese intercambio. Ninguna carga importante aún, ningún movimiento decisivo, solo la agotadora lucha de resistencia. Las manos de los hombres se ampollaban al tensar las cuerdas de los arcos, los labios se agrietaban bajo el sol, los caballos echaban espuma por la boca, las fosas nasales dilatadas, los ojos en blanco. Y durante todo aquello, ninguno de los comandantes pestañeó. Kitbuka cabalgaba junto a sus filas, con el rostro sereno bajo el casco de hierro. Había luchado en tierras más frías, en montañas más altas, contra ejércitos más grandes que este. Vio la disciplina de los mamelucos y la reconoció con un gesto a sus ayudantes. Estaban mejor entrenados de lo que esperaba, pero aún así creía que los doblegaría como había hecho con todos los demás. Al otro lado, Kutus observaba a los mongoles a través de una estrecha rendija en su visor. Sabía que el momento del engaño estaba cerca. El plan exigía que sus líneas del frente se mostraran débiles, no demasiado rápido ni demasiado evidentes, solo lo suficiente como para invitar a la persecución. Saludó brevemente a Baibars. La señal se transmitió a las filas. Lentamente, la línea del frente comenzó a ceder. Paso a paso, los mamelucos comenzaron a replegarse hacia el centro del valle. Para cualquier observador, parecía una retirada. Los exploradores mongoles informaron del movimiento a Kitbuka, quien sonrió bajo su yelmo. La trampa parecía haberse activado sola. Ordenó al centro que avanzara. Los tambores retumbaron. La media luna mongola comenzó a cerrarse. Las flechas oscurecieron el cielo una vez más y la distancia entre los dos ejércitos se redujo a solo unos cientos de metros, pero la retirada mameluca estaba controlada. Cada línea se retiró por turnos, con los escudos hacia atrás y los arqueros disparando por encima del hombro mientras avanzaban. No huían, guiaban. Paso a paso, atrajeron a los mongoles hacia el interior del valle, acercándolos a las crestas donde las reservas ocultas de Kutus aguardaban ocultas. Al mediodía, el campo de batalla era una neblina de calor y polvo. El rugido de hombres y bestias resonaba por la llanura como un trueno lejano. Los mongoles presionaron con más fuerza, presintiendo la victoria. Los mamelucos retrocedían poco a poco, su disciplina enmascarando la precisión de la maniobra. Por encima de todo, el sol brillaba blanco. Nadie hablaba de victoria o derrota, solo de supervivencia. Los próximos momentos lo decidirían todo. Los mongoles avanzaron, convencidos de que el enemigo se estaba desmoronando. Su confianza era la misma que los había llevado a cruzar medio mundo. Las órdenes de Kitbuka eran claras y contundentes. Cerrar la brecha. Avanzar. Acabar con ellos antes de que se reagrupen. Sus estandartes se movían como sombras sobre el polvo. Caballos negros golpeando la tierra al unísono. Los mamelucos retrocedieron otros 50 pasos, disparando a medida que avanzaban. Sus flechas impactaron con una precisión letal.
Pequeños grupos de jinetes mongoles se desplomaron de sus monturas, pero la horda avanzaba implacable. Los cascos de los mongoles redujeron el valle a polvo. El ruido era ensordecedor, un trueno único y retumbante que ahogaba todas las voces. Baibars vio cómo el centro comenzaba a ceder. Este era el momento para el que se había preparado. Envió un corredor a Kutus. Un breve mensaje se transmitió a través del caos. La red está lista. A lo largo de las crestas del norte y del sur, miles de jinetes mamelucos esperaban inmóviles, con sus armaduras opacas por el polvo y los caballos temblando bajo sus pies. Habían permanecido en silencio durante horas, cada hombre atento a la señal que los liberaría. Bajo el zumbido de las flechas y el golpeteo de los cascos, podían oír sus propios latidos. Entonces llegó, un único y agudo toque de trompeta de guerra que se elevó por encima del caos. Era la llamada de Kutus. Desde ambos flancos, las reservas mamelucas descendieron las laderas a todo galope. Sus gritos de guerra resonaron por el valle. Los mongoles no tuvieron tiempo de reaccionar. Se giraron en estado de shock cuando las alas mamelucas los golpearon con fuerza aplastante. La trampa se cerró al instante. El primer impacto fue brutal. El sonido de acero contra acero. El chillido de caballos al chocar de frente. Hombres despedidos de sus sillas de montar mientras las lanzas se astillaban y las hojas curvas centelleaban. Nubes de polvo se alzaban, cegando a ambos bandos. A esa distancia, los arcos eran inútiles. Se convirtió en combate cuerpo a cuerpo. Sables, mazas, dagas y pura fuerza. Un jinete mongol blandió su hacha contra el escudo de un mameluco. El mameluco contraatacó con un corte descendente que le partió el yelmo y el cráneo. Otra pareja se cogió del brazo y cayó de sus monturas, forcejeando en el suelo hasta que un tercer jinete los pisoteó a ambos. El valle, que horas antes había permanecido en silencio, era ahora una tormenta en plena acción. La caballería pesada mameluca demostró su valía. Su armadura, más gruesa y pesada que la de los mongoles, desvió muchos de los golpes oblicuos. Sus lanzas, de casi 3 metros de largo, perforaban cuero y malla. Algunos portaban mazas con púas que destrozaban las costillas a través de la armadura. Cada jinete había entrenado durante años para luchar como un solo muro en movimiento, para mantener la formación incluso cuando el mundo se desintegraba a su alrededor. Baibars lideró desde el flanco izquierdo, abriéndose paso a través del ala mongola. Dirigió a sus hombres con precisión. Sin una persecución desenfrenada, solo una presión constante, obligando a los mongoles a adentrarse en el centro del valle, donde esperaba la línea de Kutus. A la derecha, los arqueros mamelucos continuaron disparando mientras avanzaban. Habían cambiado a flechas más cortas y ligeras para las distancias cortas. Cada flecha encontró un objetivo: caballos, cuellos, articulaciones entre las placas de armadura. Les sangraban los dedos por la cuerda, pero no se detuvieron. Los mongoles, aunque sorprendidos, no se derrumbaron de inmediato. Su disciplina era férrea. Hicieron girar a sus caballos en pequeños grupos, formando círculos cerrados, disparando en todas direcciones. Sus arcos cortos les permitían disparar hacia atrás mientras se retiraban, una habilidad que había destruido ejércitos anteriormente. Pero aquí, el terreno los traicionó. Las laderas del valle los encauzaron hacia un espacio cada vez más estrecho. Los mamelucos en las crestas cayeron como agua por ambos lados, cortando las rutas de escape. Kitbuka cabalgaba entre sus hombres, golpeando con su espada y gritándoles que se detuvieran. Su estandarte, un estandarte negro de cola de caballo, aún era visible a través de la bruma. Para muchos mongoles, esa visión significaba que la batalla no estaba perdida. Se agruparon a su alrededor, luchando desesperadamente. En el centro, Kutus vio el momento que había esperado. La línea mongola cedía bajo la presión, pero aún no se había roto. Si se estabilizaba, la trampa podría fallar. Espoleó a su caballo hacia adelante, arrancándose el yelmo para que sus hombres pudieran verlo. «Guerreros del Nilo. Adelante», gritó. Él mismo lideró la carga. Los mamelucos que lo rodeaban corrieron tras él. Una masa de hombres y caballos con armadura embistió el frente mongol. El impacto hizo volar a los jinetes. Kutus luchó en el fragor de la batalla, atacando a cualquier jinete que se acercara. Su espada, una hoja recta de damasco, centelleaba a través del polvo. Sus movimientos eran deliberados y brutales. Quienes estaban cerca de él dirían más tarde que ese momento cambió la lucha. La visión de su sultán al frente infundió nuevas fuerzas a todos los mamelucos. Los gritos de «Allahu Akbar» resonaron por el valle.
Por primera vez, los mongoles dudaron. La trampa se había cerrado por completo. Sus alas se apretaban, su centro era impulsado hacia el arroyo que cortaba el valle. Y entonces se oyó el sonido que pocos habían oído antes en un campo de batalla. Un rugido profundo y crujiente que resonó en las colinas. Algunos hombres pensaron que era un trueno. Otros dijeron que era la tierra misma gimiendo. En realidad, era el estallido del Mifa, el cañón de mano. Fuentes árabes registran que los mamelucos podrían haber usado estos primeros tubos de pólvora en Ajalut. Los dispositivos eran rudimentarios. Un cilindro corto de bronce o hierro lleno de salitre, carbón vegetal y azufre, que se encendía aplicando una cerilla de combustión lenta a un respiradero. La explosión producía una explosión de llamas y humo, lanzando una pequeña bola de hierro o simplemente sobresaltando a caballos y hombres desacostumbrados a tal ruido. Mataran o no, el efecto era psicológico. Los caballos se encabritaron, las formaciones mongolas vacilaron, por un instante, el ritmo de su contraataque flaqueó. Los mamelucos aprovecharon el momento. Baibars ordenó a su ala derecha que cerrara más, cerrando la última brecha en la ladera norte. Los mongoles se vieron comprimidos en un espacio cada vez más reducido. El sonido del acero, los gritos de los hombres, los gritos de los comandantes se fundieron en un único y terrible coro. Pero Kitbuka se mantuvo firme. Su guardia personal luchó como posesos. Con los caballos echando espuma por la boca, las caras cubiertas de sudor y polvo. Abatieron a varios oficiales mamelucos que intentaban alcanzarlo. Era un guerrero de la antigua estepa y, incluso rodeado, se negó a retroceder. A primera hora de la tarde, el valle era un hervidero de movimiento. El aire relucía de calor. Las flechas yacían como juncos en el suelo, y los cuerpos, tanto mongoles como mamelucos, formaban montículos en los lugares donde la lucha era más encarnizada. Sin embargo, ninguno de los comandantes dio la orden de retirada. El caballo de Kutus ya había muerto una vez bajo su mando. Montó en otro y avanzó de nuevo. Baibars tenía un corte en el brazo, pero lo ignoró, animando a los hombres con la voz más que con la espada. Los mongoles, aunque rodeados, seguían escapando en pequeñas oleadas, grupos de 20 o 30 jinetes abriéndose paso a cuchilladas antes de ser aniquilados. Nadie en ninguno de los dos bandos sabía cuánto tiempo llevaban luchando. El sol estaba alto, sin proyectar sombra, y el ruido se había vuelto incesante. Aún así, la batalla aún no estaba decidida. Los mongoles estaban heridos, pero no vencidos. Ya habían luchado para escapar de trampas peores antes. El estandarte de Kitbuka aún ondeaba en el centro, desafiante, con la cola de caballo negra ondeando al viento. Los mamelucos estrecharon su círculo. Kutus alzó su espada hacia el estandarte enemigo. Podía ver a Kitbuka a través del polvo, una figura alta sobre un caballo castaño, con sangre en el rostro y su armadura brillando con oro y hierro a su alrededor. Los hombres seguían muriendo, sin darse cuenta de que se encontraban en el punto de inflexión de una era. El resultado aún pendía de un hilo. Un último empujón, un error, un latido, podría decidir si la horda mongola avanzaría hacia Egipto o se desintegraría para siempre en el valle. Y así, mientras el sol de la tarde brillaba sobre sus cabezas, ambos ejércitos se detuvieron, solo un instante, una mínima vacilación antes de que la tormenta volviera a estallar. Por un instante, ambos bandos quedaron paralizados en esa neblina de calor y agotamiento. Los mongoles permanecían inmóviles en el centro del valle, rodeados por tres lados, con sus caballos jadeando y la espuma y el polvo adheridos a sus pelajes. Los mamelucos, estrechando el cerco a su alrededor, se prepararon para el intercambio final. El sonido del acero entrechocando se había atenuado hasta convertirse en un ritmo lento, chirriante, despiadado. Entonces Kitbuka alzó su espada. La hoja reflejó la luz del sol y brilló una vez, una señal para todos los mongoles que aún permanecían en pie. Las trompetas volvieron a sonar, largas y desafiantes. Sus hombres respondieron con un grito que recorrió el valle como una ola. El contraataque mongol había comenzado. Se movían como un solo cuerpo, el núcleo compacto de lo que una vez fue la horda. Sus caballos avanzaron a la carrera, con la cabeza gacha y las fosas nasales abiertas. Las flechas volvieron a volar, no en ráfagas masivas, sino en ráfagas cortas y desesperadas. Se estrellaron contra el centro mameluco con una fuerza de hombres que sabían que la retirada significaba la muerte. La conmoción recorrió la línea de Kutus. Hombres y caballos se tambalearon. Los escudos mamelucos resistieron solo un instante antes de ceder ante la presión. Por primera vez ese día, los mongoles abrieron una brecha en la formación.
Un puñado de sus jinetes se abrió paso, cortando profundamente antes de que las filas se cerraran tras ellos. Baibars vio la brecha y reaccionó al instante. Condujo a su guardia personal, 200 de los jinetes mejor entrenados de Egipto, directamente hacia la brecha. Se estrellaron contra la cuña mongola desde un costado, y el impacto arrojó a los hombres de sus sillas. El acero resonó contra el acero. Los cascos golpearon las armaduras y el aire se llenó del sonido del esfuerzo humano. Los gruñidos, los gritos, los jadeos ahogados de los hombres enzarzados en combate, demasiado cerca para respirar. Cutus también lo vio. Su yelmo había desaparecido. Tenía el rostro manchado de sangre y sudor, pero sus ojos brillaban con claridad. Espoleó a su caballo, gritando a las tropas que lo rodeaban. Cierren filas. Adelante, no cedan. Las palabras resonaron a través del polvo. Para sus hombres, su presencia significaba que la línea no se había roto. Se reagruparon a su alrededor, estrechando la formación, presionando contra la cuña mongola. Para Kitbuka, este era el momento que había anhelado todo el día, la oportunidad de alcanzar al comandante enemigo y asestarle un golpe en el corazón. Se dirigió hacia Cutus con una docena de sus guardias personales, abriéndose paso entre el caos. La distancia se acortaba rápidamente. Las flechas silbaban junto a Cutus mientras alzaba su escudo. Los mongoles se abalanzaron sobre él, sus pequeños caballos abriéndose paso entre los huecos, con sus sables destellando. Uno se lanzó hacia su cabeza. Cutus se inclinó y lo golpeó en el pecho, haciéndolo rodar por el suelo. Otro jinete arremetió con una lanza. La punta rozó el brazo de Cutus, pero no lo atravesó. Sus guardaespaldas lo rodearon, con sus espadas subiendo y bajando en rápidos arcos. La carga de Kitbuka los enfrentó de frente. Por un instante, los dos comandantes estuvieron separados por apenas un puñado de hombres. Podían verse a través del polvo. Dos figuras moldeadas por la guerra, ninguna dispuesta a ceder. Entonces la situación cambió. Desde la cresta sur, apareció otra columna de caballería mameluca. Refuerzos reservados para ese preciso momento. Bajaron la ladera a toda velocidad, golpeando la retaguardia expuesta de los mongoles. El cerco estaba completo. Los mongoles luchaban como lobos atrapados. Giraban sus monturas para enfrentarse a cada nueva amenaza, formando pequeños círculos y disparando hacia afuera. Las flechas rebotaban en escudos y armaduras. Los caballos relinchaban al caer. El suelo se volvía resbaladizo bajo los cascos. Los hombres de Baibars presionaron con más fuerza, cortándoles la retirada hacia el norte. El valle se llenó de ruido, gritos, metal, el sordo golpe de las armas al chocar con la carne. En medio de todo, el estandarte de Kitbuka seguía ondeando negro contra el sol blanco. Uno a uno, los estandartes que lo rodeaban cayeron. Sus capitanes fueron aniquilados. Su guardia, que antes contaba con 1000 hombres, quedó reducida a unas pocas docenas. Aún así, siguió luchando, con su espada reluciendo y sus órdenes claras. Testigos posteriores afirmaron que su voz se oyó incluso por encima del estruendo. Se negó a retroceder, se negó a huir. Los mamelucos admiraron su valentía incluso mientras se acercaban. Algunos dudaron en atacarlo directamente. Otros no. Un golpe de masa le destrozó la pata a su caballo. Kitbuka cayó al suelo, rodando de rodillas, lanzando golpes salvajes contra quienes se acercaban demasiado. Dos mamelucos desmontaron para sujetarlo, pero derribó a uno antes de que el otro le sujetara el brazo. Forcejearon brevemente, sin que la fuerza de Kitbuka disminuyera por el agotamiento. Cuando finalmente lo vencieron, se irguió, respirando con dificultad, con la armadura abollada y manchada de sangre, pero con la mirada firme. Lo llevaron ante Cutus en medio del caos. Al principio, los dos hombres se enfrentaron sin decir palabra. El conquistador de imperios y el esclavo convertido en sultán que lo había detenido. El fragor de la batalla se desvaneció a su alrededor. Kitbuka rompió el silencio. Si eres rey, dijo en voz baja, haz lo que hacen los reyes. No se arrodillaría. No suplicaría. Cutus asintió. La ejecución se llevó a cabo rápidamente. Kitbuka cayó sin hacer ruido. Los hombres que lo presenciaron recordarían su desafío por el resto de sus vidas. Los mongoles que lo rodeaban, al darse cuenta de que su líder había desaparecido, comenzaron a flaquear. Las compactas formaciones que habían resistido tanto tiempo comenzaron a disolverse. Sus flechas se ralentizaron. Sus contraataques flaquearon. Aún así, la lucha no terminó de inmediato. Grupos de mongoles continuaron resistiendo,
algunos rompiendo las líneas solo para ser perseguidos por la caballería ligera. Los mamelucos continuaron luchando metódicamente, ya no desesperados, sino decididos. Qutus cabalgó de vuelta entre las filas, llamando al orden. «No persigan. Mantengan sus líneas», gritó. Conocía demasiado bien la costumbre mongola de fingir retirada. Incluso en la victoria, temía una emboscada. Las tropas de Baibars se desplegaron por el valle, empujando a los últimos destacamentos mongoles hacia el arroyo. Allí, en las aguas poco profundas, hombres y caballos forcejeaban, arrastrados por las armaduras. Las flechas silbaban sobre la superficie como insectos. La tarde avanzaba. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, y la luz se tornó ámbar. El polvo empezó a asentarse, revelando la magnitud de la carnicería. Miles de cadáveres, caballos enredados, lanzas rotas, un campo de silencio tras horas de caos. Pero la batalla aún no estaba del todo decidida. Algunas unidades mongolas, dispersas pero intactas, seguían abriéndose paso hacia las colinas del norte. Qutus ordenó la persecución solo cuando estuvo seguro de que el valle estaba asegurado. Los tambores volvieron a sonar, esta vez más despacio, un sonido de resistencia, no de triunfo. Los estandartes mamelucos avanzaban entre el humo, con cautela. Cada pocos metros pasaban junto a los caídos, mongoles y mamelucos por igual, tendidos uno junto al otro, con sus armaduras indistinguibles bajo el polvo. Sobre ellos, los últimos restos de la horda mongol se congregaron alrededor de lo que quedaba de su estandarte. Negándose a rendirse, se unieron, formando un último grupo de resistencia cerca del límite del campo. Qutus los observaba desde la distancia. Sabía lo que significaba. Guerreros luchando por el honor cuando la derrota era inevitable. Lo respetaba. Sin embargo, no podía dejarlos escapar. Volvió a alzar la espada, indicando el último cerco. Los mamelucos comenzaron a acercarse, en silencio salvo por el tintineo de las armaduras y la respiración pesada de los caballos. El aire estaba quieto, el calor era inmenso y el fin se acercaba. Pero aún no. El valle de Ajalut, antaño verde y tranquilo, ahora era testigo del momento en que la historia se doblaba. El último grupo mongol resistió durante minutos que parecieron horas. Estaban rodeados por todos lados, apretujados contra las laderas del valle. El humo flotaba sobre el campo. El olor a sudor, hierro y sangre se sentía denso en el calor. Los mamelucos avanzaban en un arco lento, con los escudos alzados y las lanzas en alto. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran el suave crujido de las armaduras y el gemido sordo de los caballos, demasiado heridos para levantarse. Entonces, con un grito repentino, los mongoles atrapados cargaron por última vez. No fue un ataque coordinado. Fue un desafío. Cabalgaron directamente contra el muro de lanzas mamelucas, golpeando con todas sus fuerzas. Algunos alcanzaron la primera fila, blandiendo hachas y sables hasta caer bajo la oleada de hombres y acero. Unos pocos se abrieron paso, solo para encontrarse con la caballería de reserva que aguardaba más allá. Cuando el polvo se asentó, el estandarte de Kitbuka había desaparecido. Su guardia permaneció donde había estado. Los mongoles supervivientes intentaron huir hacia el norte, hacia las colinas de Galilea, pero Baibars ya había sellado las salidas. Su caballería ligera los rodeó formando amplios arcos, cortando las rutas de escape y obligándolos a retroceder hacia la trampa. Al caer la tarde, la resistencia organizada cesó. El campo estaba sembrado de arcos rotos, escudos destrozados y los cadáveres de hombres que horas antes se habían creído invencibles. El ejército mongol, ese conmovedor símbolo del miedo que había oscurecido continentes, ya no existía. Pero para los mamelucos, no hubo celebración, solo agotamiento. Sus armaduras estaban abolladas, sus rostros negros de polvo. Muchos habían perdido amigos, hermanos o caballos que habían criado desde potros. Algunos desmontaron en silencio y caminaron entre los caídos, buscando rostros familiares. Otros se sentaron a la sombra, cabizbajos, demasiado cansados incluso para beber. Qutus cabalgó hasta el punto más alto del valle, con vistas a lo que ahora era un cementerio. El sol, bajo y rojo, se filtraba entre la bruma. Se quitó los guanteletes y se pasó la mano por el pelo enmarañado en sudor. A su alrededor, se reunieron los oficiales, Baibars entre ellos, con el brazo vendado y la mirada hundida. No vitorearon. Permanecieron en silencio. Los cronistas posteriores escribirían sobre la victoria, sobre el triunfo de la fe sobre la conquista, pero quienes estuvieron allí solo recordaron la quietud que siguió, la quietud que llega después del trueno. El valle esa mañana había rebosado de ruido.
Al anochecer, reinaba el silencio, salvo por el graznido de los cuervos que volaban en círculos. Qutuz ordenó que los muertos fueran enterrados de inmediato. Los mongoles fueron colocados en fosas separadas, con sus armaduras despojadas y apiladas para su inspección. Los mamelucos enterraron a los suyos con oraciones, mirando hacia la Meca. El trabajo se prolongó toda la noche, con las antorchas parpadeando en la oscuridad. El sonido de las palas y los murmullos de recitaciones llenaban el aire como un canto bajo. Al amanecer, el humo se había disipado. Los sobrevivientes se reunieron para la oración matutina. Se lavaron la sangre de la cara con agua del arroyo que corría por el valle. El mismo arroyo que una vez se llamó el manantial de Goliat. Durante siglos, se diría que otro gigante había caído allí. Los mongoles que escaparon, quizás unos pocos cientos como máximo, huyeron hacia el norte, rumbo a Damasco. Llevaban la noticia de la muerte de Kitbuka y la destrucción de su ejército. Cuando la noticia llegó a Hulagu Khan en Persia, su furia fue inmensa. Juró venganza, pero los conflictos internos en el imperio y la gran distancia entre sus fuerzas y Egipto significaron que esa promesa nunca se cumpliría. Por primera vez en la historia reciente, un avance mongol había sido detenido. No por las montañas, ni por la peste, sino por hombres que se negaron a ceder. Ajalut se convirtió en más que una batalla. Se convirtió en un símbolo. En el Cairo, al llegar la noticia de la victoria, la ciudad estalló en incredulidad. La gente inundó las calles alabando a Dios, encendiendo lámparas y ofreciendo comida a los extranjeros. Los mamelucos habían salvado no solo a Egipto, sino al mundo islámico de la aniquilación. La caída de Bagdad había mostrado lo que significaba el fracaso. Ajalut demostró que la resistencia era posible. En los días siguientes, Qutuz reorganizó sus fuerzas. Ordenó que se reunieran y examinaran las armas mongolas capturadas. Entre ellas se encontraban cientos de arcos compuestos, carcajes y armaduras de caballo de intrincado diseño. Los pocos especialistas chinos en asedio que sobrevivieron confirmaron lo que corrían los rumores, que los mongoles portaban barriles de pólvora negra, los ingredientes del trueno que con el tiempo cambiaría la guerra para siempre. Por ahora, sin embargo, el campo de Ajalut permanecía en silencio. Los pájaros regresaron. El arroyo volvió a correr limpio. La hierba crecería sobre las cicatrices dejadas por las huellas de cascos y las tumbas, pero el recuerdo no se desvanecería. Baibars cabalgaba junto a Qutuz mientras el ejército iniciaba su marcha de regreso. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Finalmente, dijo Baibars, creían que el mundo les pertenecía. Qutuz Asensio. Y hoy aprendieron que no. No había triunfo en su voz, solo la comprensión cansada de un hombre que había visto demasiada muerte como para considerar dulce cualquier victoria. Sabía que los mongoles regresarían en oleadas más pequeñas. Sabía que el poder invitaba a la envidia y la traición. Pero por el momento, Egipto estaba a salvo, y el mito de la invencibilidad mongola había terminado. Tras ellos, los soldados marchaban en silencio, guiando a los caballos capturados. Los estandartes ondeaban lentamente a la luz de la mañana. Desde la distancia, el ejército parecía más pequeño que al entrar en el valle, pero más pesado, como si ahora no llevara armas, sino la historia misma. Al llegar a Damasco, la gente se apiñaba en las calles. Los comerciantes lanzaban monedas desde los balcones, los niños gritaban y los clérigos lloraban a gritos. El sultán cabalgaba a la cabeza, con la cabeza descubierta y la espada sobre el regazo. Baibars lo seguía. Los dos hombres, unidos por el recuerdo de lo que habían hecho juntos. Semanas después, Qutuz sería asesinado en el camino de regreso al Cairo, traicionado por sus propios oficiales, según algunos, por insistencia de Baibars. Pero la victoria en Ajalut perduró más allá de ambos. Se convirtió en la base de la fuerza del sultanato mameluco, un recordatorio de que la disciplina y la unidad podían derrotar incluso al mayor imperio del mundo. En los años siguientes, las incursiones mongolas continuaron, pero nunca con el mismo ímpetu. La marea que había llevado el fuego desde China hasta el Mediterráneo había llegado a su límite y se había desbordado en un estrecho valle de Galilea. Siglos después, el nombre Ain Jalut aún conservaría su significado. Los historiadores debatirían sobre las cifras, sobre si 15.000 mamelucos se enfrentaron a 12.000 mongoles, sobre si realmente se había disparado pólvora ese día. Pero nadie cuestionaría su importancia. Fue el momento en que se detuvo lo imparable. Cuando el coraje y la preparación se enfrentaron al terror y lo vencieron. Hoy, de pie en ese valle, rodeado de verdes colinas y con el susurro del viento entre la hierba,
Es difícil imaginar el ruido y la furia que una vez lo llenaron. La tierra no da señales de lo que vio. Pero cada piedra, cada brizna de hierba, yace sobre el recuerdo de aquel día de septiembre de 1260, cuando el ejército más poderoso del mundo sufrió su primera derrota y el curso de la historia cambió silenciosamente. Se acabó.